Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a ese nuevo video. Hoy en día vamos a hablar de las finanzas ah, y es realmente importante de preparar sus finanzas cuando somos hijos y hijas de Dios. Porque la creación financiera es muy importante en el matrimonio y también en la soltería. Tenemos la parábola del talento, de los talentos en la Biblia y la tercera epístola de Juan, versículo 2, nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es importante que sepas cómo administrar un presupuesto y que no gaste más de los que ganas. Que no gastas más de lo que ganas. Desafortunadamente, muchas parejas tienen desacuerdos y conflictos relacionados con la administración de las finanzas. Asegúrate de que el futuro cónyuge no dependa de los juegos de azar, del alcohol, de los cigarrillos u otras pasiones devastadoras que puedan poner en riesgo a la pareja, porque eso no glorifica a Dios. Asegúrate de que ambos estáis en sintonía con la Biblia en la relación con las áreas mencionadas previamente. Prepara también el futuro de tus hijos. Proverbios capítulo 13, versículo 22 nos dice: el bueno declara herederos a los hijos de sus hijos. Y durante tu soltería, ahorra para tu boda, para tu coche, para tu propiedad inmobiliaria, etc. Y eso te ayudará durante el matrimonio. Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa con varios negocios. Ya no estamos bajo la maldición. El trabajo es una bendición hoy en día para todos los hijos de Dios, para todos los que pertenecen al reino de Dios. La maldición era en Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. La buena noticia es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Así que ya no estamos bajo la maldición, el trabajo es una bendición, gloria a Dios para eso. Así que cuando operamos en nuestros talentos dados por Dios, es realmente un placer de trabajar, es realmente un placer de hacer cosas porque lo hacemos sin esfuerzos, no es duro, no es penible, es realmente agradable. La Biblia dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. En Salmos 127, 100, perdóname. Salmos 127, versículo 2 nos dice: por demás es que os
levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Así que ese versículo nos explica que no hay que trabajar de una manera inteligente sin hacer demasiado, porque cuando trabajamos con la gracia de Dios, es un placer y no es penible y no tenemos que trabajar como esclavos. Hay un equilibrio en nuestras vidas. Y las finanzas pueden no parecer un problema importante antes de las bodas, pero se vuelven en uno tan pronto como se pronuncian los votos de matrimonio. Una pareja unida es completamente honesta sobre su situación financiera, sus hábitos, incluso tiene una sola cuenta bancaria junta. Pero cuando una de las parejas es financieramente irresponsable, no afecta a una sola persona, afecta todo el matrimonio y el futuro de esa familia. Por eso es tan importante hablar de finanzas antes de comprometerse. Tomar clases de finanzas juntos, haz un modelo de presupuesto, aprende a manejar tus hábitos de finanzas. Una vez casados, tus gastos afectan a la otra persona y viceversa. Una pareja irresponsable puede destruir el futuro de una familia. No se comprometéis hasta que podéis encontrar un terreno común en las finanzas y hayan mentores espirituales fiables a quienes puede informar y quienes pueden orar para vosotros. Eso es importante. Así que es el fin de ese video. Ojo que sea una ayuda y una bendición para vosotros. Que la paz de Dios sea con vosotros. Hasta la próxima vez.